Bienvenidos a este video. Me presento, mi nombre es Héctor Steven Nieto Trujillo. Estudio licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá. Le doy una bienvenida tanto al profesor Juan Alexander Triviño o todo aquel que vea este video. Entonces, este video corresponde a la línea de tiempo del cálculo diferencial e integral. Voy a hacer una breve reseña sobre el cálculo. Esa reseña la hace Richard Cohen. Entonces dice así: el cálculo es el resultado de una dramática lucha intelectual que ha durado los últimos 25 siglos. Eso nos hace inferencia en que el cálculo viene desde mucho antes, viene desde muchos siglos antes, y esto nos hace ver que, por ejemplo, desde los años 1800 el cálculo viene dándose a conocer. Entonces, para el cálculo integral se observa que se tiene datos desde el año, como ya lo he dicho anteriormente, 1800 antes de Cristo, con el invento de algoritmos que permitieron en ese tiempo resolver problemas tipo numérico. En ese mismo siglo se determinó el método de agotamiento para hallar el área del círculo con polinomios insertados, ya sea polinomios homogéneos o heterogéneos, o todo aquel que pues se determinó en ese ciclo. Pero para comenzar, quienes hicieron como el, el, la base inicial de este cálculo, pues tenemos como contribución inicial de Arquímedes de Siracusa, que vivió entre los años 287, entre los años 287 y 212 antes de Cristo. Este matemático y físico dio como el pincelazo inicial, o más bien la base inicial, para tener estudios de los cálculos diferencial e integral. Entonces, él determinó relaciones de volumen y áreas en figuras como los conos, esferas y diferentes objetos de la época, e igualmente fue el que dio el pincelazo inicial para estudiar los segmentos parabólicos de un intervalo determinado. Vamos entonces, cálculo diferencial integral. Entonces nos vamos siglos más adelante, llegando a los años 1600 después de Cristo, donde nos encontramos a diferentes matemáticos que contribuyeron al cálculo como lo fueron. Entonces aquí ya nos encontramos a matemáticos y físicos que dieron las contribuciones más acertadas y más acertadas y más completas para este cálculo. Entonces iniciamos con Johannes Kepler, que vivió entre los años 1571 y 1630 después de Cristo, el cual dio un sentido diferente a lo que se tenía sabido con respecto al movimiento de los planetas en la órbita alrededor del Sol. Pues ya se tiene sabido que antes de este ciclo que aparecía Johannes Kepler, pues se tenía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y no como lo decía Kepler, que es que el planeta giraba alrededor del Sol, igual que los demás planetas que existían en la órbita. Entonces, como ya lo había dicho antes, entonces igualmente, antiguamente se tenía la teoría de que el Sol giraba alrededor del planeta Tierra, pero con la llegada de Kepler esta teoría se desvaneció, conocido como la ley de Kepler del movimiento planetario en 1609. Vamos con otro físico matemático, que es René Descartes, que vivió entre los años 1596 y 1650 después de Cristo. Él aportó a diferentes proyectos, como por ejemplo la introducción a la matemática de las diferentes letras conocidas en el alfabeto, determinando mejor la contribución de Descartes, como lo podemos atribuir a la geometría analítica de Descartes, la cual fue en contribución en el año 1636. Descartes también se puede decir que sistematizó la geometría analítica como tal. También clasificó las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen,
y también pues utilizó como tal las letras X, Y, Z, por ejemplo, las últimas del alfabeto, para designar cantidades desconocidas y las primeras para, o sea, A, B, C, D, para, para las conocidas, bueno, y las primeras para las conocidas como tal, o sea, eh, las últimas del alfabeto, pues, para determinar cantidades desconocidas y las primeras para determinar cantidades conocidas como tal y solamente nombrarlas con el alfabeto. Vamos con otro que aportó al cálculo, que es Blaise Pascal, que vivió entre los años 1623 y 1662 después de Cristo. Entre sus aportaciones más conocidas podemos observar como por ejemplo el triángulo de Pascal, la contribución en la demostración del vacío, entre otras, como lo más importante es la contribución con los trabajos del cálculo diferencial integral. También es llamativo interés por los trabajos de Leibniz. Pascal tuvo una gran aportación al cálculo y tuvo una gran aportación al cálculo, pero sobre todo esto pues se basó en los trabajos de Leibniz, que él contribuyó muy bien con esos trabajos y dio unos aportes muy interesantes para, para seguir para el proceso del cálculo, para la evolución del cálculo. Vamos con alguien muy importante en la historia del cálculo, que es Isaac Newton, que vivió entre los años 1642 y 1727 después de Cristo. Como base principal se puede decir que Newton es el padre del cálculo, ya que él fue el que lo descubrió y desarrolló el cálculo desde sus métodos como tal. O sea, prácticamente desarrolló el cálculo desde su tronco, sus partes más fuertes, y pudo levantar un gran, por decirlo así, una gran casa para poder incluir todos los métodos, todas las variables, todas las contribuciones que se pudieran hacer. Él construyó como tal, adecuó más la base del cálculo diferencial integral. Entonces también sacó a la luz las brillantes ideas como las zonas curvas tangentes, publicó diferentes libros basados en el cálculo. Con esos libros dio mucho que estudiar para el cálculo diferencial integral. Por lo tanto, con esos libros y con todo lo que se basó Newton, entonces los demás pues dieron sus aportes importantes también y bueno, como lo son los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces vamos con otro que aportó al cálculo que es Leibniz, que contribuyó bastantemente al cálculo diferencial integral. Él fue el culpable del descubrimiento del cálculo infinitesimal, la cual fue muy diferente de lo publicado de Newton. Incluido en sus descubrimientos podemos ver el sistema binario, pues el cual se utiliza actualmente para realizar o fabricar las computadoras. Prácticamente se utiliza en todo lo tecnológico todo lo que tiene que ver con tecnológico para este ciclo. Y probablemente va a seguir evolucionando, pero con este método binario que lo creó Leibniz. El de la tecnología contribuyó al mejoramiento de diferentes ciencias y las ramas de estudio. Otro que contribuyó al cálculo es Guillaume de Hospital, que vivió entre los años 1661 y 1704 después de Cristo. Igual que Leibniz, Hospital contribuyó al cálculo infinitesimal con obras de análisis infinitamente pequeños en las líneas curvas.
lo cual le dio para crear reglas para hallar y evaluar límites de funciones que se encuentren acorde a la indeterminación. En orden de ideas, Hospital creó el primer texto de cálculo de la historia como tal, ¿sí? Entonces ya como tal, el primer texto de cálculo más detallado y más desarrollado que lo hizo Newton. El otro que contribuyó es Daniel Bernoulli, que vivió entre los años 1667 y 1748 después de Cristo. Sus contribuciones al cálculo se derivaron de lo estadístico y de la trigonometría, puesto así, Bernoulli hizo aportes en relación a la relatividad trigonométrica, al cálculo, a la probabilidad, y sus mayores aportes fueron hacia el modelo de gases, el cual fue el mayor precursor de la teoría cinética de gases. Pues hizo aporte como tal el cálculo, hizo un poco aporte, pero entonces el poco aporte que hizo lo hizo en base a lo estadístico, que otro matemático no lo hizo. El otro personaje que contribuyó al cálculo se trata de... El otro personaje que contribuyó al cálculo se trata de Euler. Se trata de Euler, que vivió entre los años 1707 y 1783 después de Cristo. En 1748 hizo público su famoso libro Introducción al cálculo infinitesimal, lo cual pues también se basó en Leibniz y también en lo que se basó también en Bernoulli, en Hospital, el cual determinó que pi está relacionado con exactitud a la cuadratura del círculo. Prácticamente en ese orden de ideas, él fue el que abrió las puertas a introducir el número irracional, o sea, como lo conocemos con la letra E, ¿cierto? Y él hizo un aporte grandioso en este proyecto como tal, en este cálculo, para el cálculo. La otra, que el otro personaje es María Gaetana Agnesi, que vivió entre los años 1718 y 1799 después de Cristo. En ese entonces, para su suerte, entre los ejemplos que publicó de sus libros que se encontraban fórmulas y tablas matemáticas que la han hecho famosa para obtener méritos, y más que se descubrió que insertó el método de construcción para obtener un punto cualquiera de la curva. Eso más que todo la catapultó para poder tener un espacio un espacio histórico del cálculo, pues ya que en ese tiempo la mujer pues no destacaba en ningún proceso de nada como tal, y pues hacerlo desarrollando un libro y teniendo en un pedazo de su libro un aporte interesante para el cálculo, pues la hace ver, la hace famosa para, para este, para lo, la hace famosa históricamente. El otro personaje que contribuyó al cálculo se trata de Lagrange, que vivió entre los años 1736 y 1813 después de Cristo. Lagrange es famoso porque contribuyó a que el concepto de derivada se despojara de cualquier cosa que hablara de fluxiones, cantidades infinitesimales. Él fue el culpable de darle término de derivada y notación X, que se utiliza constantemente en la actualidad para la derivación de una función. Prácticamente a él le debemos que la derivemos con respecto a X o con respecto a X, que es el más famoso, que pues lo que más utilizamos actualmente. Sin dejar de mérito, también dio aportes para la teoría de números y ecuaciones algebraicas, por lo que Lagrange inicia su libro pues llamado
su mecánica analítica. El otro personaje que contribuyó al cálculo se llama Juan Carlos Federico Gauss, un gran aportador al cálculo. Esto nació, vivió entre los años 1777 y 1855 después de Cristo. Gauss contribuyó a la teoría de los errores. Fue el que formuló la teoría general del magnetismo terrestre. Dio aportes fundamentales para el sistema de resolución de ecuaciones binomios. Creó el teorema de Gauss, el cual define que toda ecuación algebraica tiene una raíz real y compleja con la cual posibilidad de descomponer en factores simples, el cual también es denominado el teorema fundamental del álgebra. Vamos con Augustin Louis Cauchy. Vivió entre los años 1789 y 1857 después de Cristo. Él asumió la contribución del cálculo de las funciones simétricas e igualmente el número de valores que una función puede adquirir en las diferentes maneras de las cantidades que se encierran. Uno de los mayores o el mayor logro que ha obtenido Cauchy es insertando con dureza las demostraciones de Lagrange, donde se observa al cálculo de ceros e infinitos y convergencias de las series de análisis, todo eso para dar una noción precisa del límite. El otro personaje se llama Carl Weierstrass. Vivió entre los años 1815 y 1997, 1897 después de Cristo. 1897. Dio aportes importantes al cálculo como lo son la definición de continuidad, límite y derivada de una función. Esto ayudó bastante para demostrar varias teorías que estaban sin resolver, como por ejemplo la teoría del valor medio, e igualmente contribuyó a la convergencia de series, convergencia de productos infinitos y a la teoría de funciones periódicas, cálculo de variación, entre otras que con este concepto que Carr hizo, pues dio a que se desarrollaran muchas más teorías que estaban en el limbo. El otro personaje que contribuyó al cálculo se llama Riemann, que vivió entre los años 1826 y 1866 después de Cristo. Dio contribuciones importantes como la teoría general de funciones de una variable compleja, también método de integración de ecuaciones diferenciales e igualmente la representación de la función por serie trigonométrica. Él también se presentó presentó la integral, pues que lleva su propio nombre, Riemann. Gaussian Heap vivió entre los años 1839 y 1903. Dio aportes importantes en los estudios realizados del cálculo vectorial, por lo que sus aportes importantes están relacionados con problemas vectoriales, ya que él se dedicaba nomás a lo físico, entonces esto nomás contribuyó al cálculo diferencial integral. El otro que contribuyó fue Sofía Kowalewski. Vivió entre los años 1850 y 1991. Dio aportes en la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales que lleva el nombre de Cauchy y Kowalewski. Henry Leon Lebesgue vivió entre los años 1875 y 1941. Es famoso por contribuir con la teoría de la medida y de la integral. Sus más destacadas aportaciones al cálculo la realizó a los estudios de las integrales, la cual su principal obra es de la teoría de la medida, la cual definió su integral, la cual lleva su nombre, Lebesgue, y con ello impulsó la matemática analítica del siglo XX. Para terminar, hay otros contribuidores al cálculo, pero que no es pues tan grande su aportación, pero sí obviamente los aportes que hicieron, valga la redundancia,
dieron como un camino hacia el cálculo que tenemos hoy en día, como lo son Pierre Fermat, que vivió entre los años 1601 y 1665, Michel Royer, 1652-1719, Brock Taylor, 1685-1731, Colin McLaurin, 1698-1746, Thomas Simpson, 1710-1761, Pierre Simon de la Paz, 1749-1827, Giorgio Green, 1793-1941 y Giorgio Gabriel Stock, 1819 y 1819-1903. Gracias por ver el video y hasta pronto.